Estamos viendo por qué tuvo que venir Jesús y por qué tuvo que morir en una cruz. ¿Te recuerdas, hermano, cuál fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra? Se hizo hombre como uno de nosotros, menos en el pecado, y por qué tuvo que morir en una cruz. El día de hoy vamos a ver en qué consiste ese misterio de la redención. Redención, hermano, es pagar por un rescate, rescatar al hombre que estaba en garras del enemigo, en garras del diablo, que lo tenía ahí sin ninguna esperanza. Ese misterio de la redención, ya que ese misterio es la fuente de todas las gracias que hemos recibido, recibimos y recibirán todos los hombres de todos los tiempos. Y para ello es necesario que consideremos qué es un acto satisfactorio, un acto meritorio del sacrificio de Jesús y el valor infinito que poseen. Por satisfacción entendemos como la reparación de una ofensa llevada a cabo. Esa satisfacción se entiende entonces como una reparación de una ofensa llevada a cabo por una compensación voluntaria de la injusticia que hayamos cometido. Y cuando esta satisfacción no es producida por quien ha sido el ofensor, sino por alguien que lo representa, entonces hablamos de una satisfacción vicaria. Esta, hermano, ha sido la reparación del pecado de los hombres hecha por Jesús, ya que Jesús no tenía pecado alguno, pero cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, los cometidos antes de su pasión y los pecados que se cometerían después hasta el final de los tiempos. Así como lo dice un texto de la Escritura, que de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar una vida, a dar su vida como rescate por muchos. Mira, hermano, Jesús, sin ser un pecador, se hace hombre y se ofrece él mismo para satisfacer la justicia de Dios, ya que él no tenía pecado alguno, pero cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, y a eso se llama satisfacción vicaria, porque no se ofrece él siendo pecador, sino por los pecados de nosotros. Y sobre esta satisfacción de Jesús también nos habla claramente San Juan Pablo II. Mira lo que dice San Juan Pablo II acerca de esa satisfacción, de esa reparación de la ofensa que le habíamos hecho a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Mira cómo lo dice San Juan Pablo II. Con el homenaje perfecto de su obediencia, Jesucristo logra una perfecta victoria sobre la desobediencia de Adán y sobre todas las rebeliones que pueden nacer de los corazones humanos, muy especialmente por causa del sufrimiento y de la muerte. De manera que aquí también puede decirse que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús reparaba, en efecto, la desobediencia que siempre está incluida en el pecado humano, satisfaciendo en nuestro lugar las exigencias de la justicia divina. Así puede Santo Tomás afirmar que la primera razón de conveniencia que explica la liberación humana mediante la pasión y muerte de Cristo es que de esta forma el hombre conoce cuánto le ama a Dios, y el hombre a su vez es inducido a amarlo en tal amor, y en eso consiste la perfección de la salvación humana, decía San Juan Pablo II. Y el día de hoy también vamos a ver el otro aspecto del misterio de la redención como fuente de todas las gracias que está dado por el valor meritorio del sacrificio de Jesús. Hoy vamos a ver en qué consiste ese concepto de meritorio. Mérito es en general
Algo meritorio, hermano, es algo en general, todo acto bueno realizado a favor de otra persona que es digno de ser recompensado. En el campo militar, por ejemplo, es conocida aquella condecoración que se le da a los soldados que han cumplido en la batalla acciones heroicas a favor de otros, y a eso se le llama medalla al mérito. Pues hermano, Jesucristo mereció ante Dios una recompensa por su pasión y por su muerte, lo que constituye el valor meritorio de su sacrificio, ya que los méritos de Jesús tienen un valor absolutamente excepcional, un valor infinito, por el hecho de que provienen de actos humanos realizados por una persona divina, cuya dignidad es infinita. Y es que el mérito de Jesús se aplica en primer lugar a su propia persona. Por su sacrificio, Jesús ha merecido su gloriosa resurrección, su ascensión al cielo y la exaltación de su nombre por sobre todo nombre. Así lo dice San Pablo. Mira cómo lo dice San Pablo en Filipenses capítulo 2. Estamos viendo cuál es el valor meritorio de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda que como sumo sacerdote Jesús se ofrece Él mismo como víctima expiatoria y nos redime y nos rescata de las garras del enemigo y se ofrece al Padre para que nosotros los hombres podamos tener otra vez justificación ante el Padre. Y mira cómo lo dice San Pablo. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, hermano, pero también y como coronamiento de su misión de Salvador de los hombres, Jesús ha merecido para ellos, para nosotros los hombres, la vida de la gracia y la eternidad y todos los auxilios sobrenaturales que necesitamos los hombres para poder llegar hasta el cumplimiento de ese fin sobrenatural. Jesús, hermano, nos ha restituido todo lo que habíamos perdido en el pecado original y que ese pecado original nos había quitado y con nuestra propia cooperación debemos aceptar y recibir esos méritos, esos dones, gracias a ese sacrificio de Jesús. Y hoy, hermano, ahí donde estás, en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, yo te invito a que valores ese sacrificio expiatorio de Jesús. Era la única víctima que nos podía recuperar a nosotros lo que habíamos perdido en el paraíso, y hoy, ahí en el corazón de María, postrado a los pies de Jesús, con San Pablo, digámosle que nada ni nadie nos puede separar del amor que Dios nos tiene a través de Jesús. Hermano, deja entrar a Jesús a tu corazón y alcanzarás la salvación, porque si tú confiesas tu pecado, fiel y justo es Él para perdonarte y limpiarte de toda impureza y te va a devolver esa justicia original. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor.
redimido, con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en